todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Some Random. Capítulo 22. Ceremonias de celebración. Capítulo 22. Ceremonias de celebración. Mientras la refrescante brisa de la mañana soplaba a través del gran salón y cientos de banderas ondeaban sobre ellos, Bedivere no pudo evitar sonreír ante la atmósfera festiva que lo rodeaba, considerándola un respiro bienvenido después de los últimos meses. Habían pasado meses desde la última fiesta, y aunque Tristán hacía tiempo que se había ido de esos salones, y nunca lo perdonaría, a pesar de lo que había dicho el rey, los efectos de sus palabras aún persistían, como veneno supurando en una herida. 3 reyes y señores diferentes en todo el reino habían levantado sus ejércitos contra Camelot, aparentemente negándose a permitir que su gente sufriera más por un rey que desperdiciaría inhumanamente sus vidas por su campaña, y aunque sus rebeliones habían sido rápidamente sofocadas por los caballeros de la mesa redonda, el golpe al prestigio y la autoridad del rey ya había sido asestado. Además, esos 3 no habían sido los únicos que habían escuchado las palabras venenosas de Tristán, solo los que habían actuado de forma más precipitada y poco sutil, y fueron los que silenciosamente difundieron esos pensamientos sediciosos y traicioneros entre la gente de Camelot los que más enfurecieron a Bedivere. No importa cuán equivocados estuvieran, al menos esos 3 habían tenido la decencia de ser abiertos y directos al desafiar al rey, en lugar de merodear deshonrosamente. Ninguno de ellos recordaba los años de penurias antes de que el rey sacara la espada en la piedra. Ninguno de ellos se dio cuenta de que el rey no era realmente un ser carente de emociones, sino que simplemente reprimía sus emociones para ser justo e imparcial en su toma de decisiones. Ninguno de ellos creyó en el carácter del rey que había reconstruido el reino y servido a su pueblo fiel y diligentemente desde entonces, sino que confiaron en las palabras de un solo caballero. Sin embargo, a pesar de la ira que brotaba de su interior, Bedivere inhaló profundamente antes de aflojar con fuerza el puño. No importaba lo que pudiera sentir, ese día era un día de alegría y celebración, y no sería él quien lo arruinara con su mal humor, para no tener que rendirles cuentas. Después de todo, aunque en Camelot los escuderos eran nombrados caballeros con bastante frecuencia, ciertamente era mucho menos común que uno ascendiera a las filas de la tabla redonda. Pero el escudero Gareth realmente no merecía menos, por la hazaña de derrotar a numerosos caballeros, señores y reyes en un torneo de justas, con una sola lanza nada menos. Y proteger así el honor de Lady Lyonesse, por su prodigiosa habilidad con su lanza mágica, una habilidad que seguramente solo había crecido bajo la tutela de Sir Lancelot, y sobre todo por su carácter, su disposición amistosa y alegre y su dedicación al espíritu de caballería como su hermano mayor. Bedivere no podía recordar quién había sido el primero en decirlo, probablemente fue Sir Percival, pero en una cosa todos los caballeros de la mesa redonda, incluido él mismo, estaban de acuerdo. Gareth algún día sería el más grande de todos ellos. Sin embargo, es cierto que tanta pompa y ceremonia probablemente tenían menos que ver con lo que Squire Gareth había logrado y más con a quien conocía a Squire Gareth. Y hablando del diablo, ¿cómo está encontrando la ceremonia hasta ahora, Sir Bedivere? Una voz tronó fuerte detrás de él, y Bedivere apenas logró recuperarse antes de que una mano grande golpeara su espalda, casi haciéndolo caer. Señor Gawain, Bedivere respondió cortésmente el saludo con una sonrisa mientras se daba la vuelta, sabiendo que el joven no tenía malas intenciones. Al ver a otro hombre rubio que seguía a Gawain, añadió: Señor Gaeris. Espero que esté teniendo suerte manteniendo a su hermano atado hasta ahora. Dudo que incluso Agrava y Nomadre tengan éxito al intentar semejante tarea, Sir Bedivere, respondió Gaeris con ironía. ¿Y por qué deberíamos ser moderados en nuestras celebraciones este día?, preguntó Gawain retóricamente. Hoy es el día en que todos nosotros, hermanos, todos los que compartimos la sangre del rey Arturo, hemos sido reconocidos como caballeros de pleno derecho, caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Bedivere se abstuvo de señalar que Gareth se había unido a Camelot disfrazado de chico de cocina sin nombre, específicamente porque quería ser reconocida por sus acciones y no por su linaje. La joven realmente se había ganado su lugar y, además, Gawain simplemente apreciaba enormemente a su familia. En cambio, preguntó: ¿y hablando de tus hermanos, dónde está Sir Agravain? No lo he visto en toda la mañana, pasamos por su habitación antes de llegar, respondió Gaeris.
Por supuesto que lo hiciste, resopló Bedivere, sabiendo que Gawain nunca habría dejado de comprobar cómo estaba su otro hermano. Pero él insistió en que estaba ocupado, y nos dijo que simplemente siguiéramos adelante primero, continuó Gaeris. Por supuesto que lo es, suspiró Bedivere, sabiendo que Gawain era, por decirlo suavemente, un adicto a encontrar más trabajo para sí mismo. ¿Tienes idea de en qué está ocupado? Gaeris simplemente se encogió de hombros, un gesto que Gawain repitió cuando explicó. Se negó a dar más detalles, dijo algo sobre que aún no estaba listo, pero nos dijo que simplemente estuviéramos listos para cualquier cosa. Personalmente, creo que solo está tratando de lidiar con eso antes de la ceremonia, para que no arruine el día especial de nuestra hermana. Eso parece probable, asintió Bedivere en señal de acuerdo. No estaba demasiado preocupado por el caballero más joven. Gawain era un espadachín sumamente hábil, y algunos de los muchos nombres con los que lo llamaban los caballeros comunes incluían a Gawain de hierro y a Gawain que no conoce heridas. Casi siento lástima por cualquier tonto que intente hacer algo precisamente hoy, comentó Gaeris, dándole un codazo en el costado a Bedivere mientras señalaba con la barbilla a su hermano mayor. Gawain ha estado de muy mal humor últimamente y sin duda disfrutaría de la oportunidad de desquitarse con algo que lo merezca. ¿Ah, sí? Bedivere levantó una ceja. Gaeris está exagerando como siempre, intervino Gawain poniendo los ojos en blanco, aunque sus siguientes palabras no ayudaron en nada. Además, es natural que un hermano mayor se preocupe por su hermana pequeña, ¿verdad, Bedivere? Aunque ciertamente es normal, estoy seguro de que Gareth puede cuidar de sí mismo, Gawain, señaló Bedivere tranquilizadoramente, sin estar seguro de hacia dónde iba esto. Se refiere al nuevo escudero de Mordred, explicó Gaeris amablemente, antes de volverse hacia Gawain. Y te lo sigo diciendo, Jaune no parece ser tan malo. ¿A Gareth realmente parece gustarle? Gareth se haría amigo de un picto o un sajón, replicó Gawain con un gruñido. No me gusta. No sabemos nada de él, de dónde es ni qué ha hecho. Ni siquiera habla con ninguno de nosotros. Bedivere se limitó a suspirar y a apretarse el puente de la nariz, cansado ya de todo el tema. No se trataba de un desaire el escudero de Mordred, sinceramente, no sabía qué pensar de él, pues solo lo había visto unas cuantas veces, sino que tenía más que ver con el hecho de que todo el mundo parecía tener una opinión firme sobre él y estaba más que feliz de compartirla con Bedivere, independientemente de si a él le interesaba escuchar o no. Mientras tanto, sin saber lo que pensaba Bedivere, Gaeris continuó. Mordred ciertamente parece haber cambiado para mejor a su alrededor, Lancelot también estuvo dispuesto a responder por él, e incluso el rey parece haber sido conquistado por él. Gawain cedió un poco, aunque en lugar de admitir que Gaeris podría haber tenido razón, cambió de tema. De todos modos, ¿qué crees que quiere el rey con él? ¿Quién sabe? Reflexionó Gaeris. Debe haber miles de rumores circulando por el castillo sobre él a estas alturas, desde su lugar de origen hasta su supuesta capacidad de curar con un toque. Quizá el interés del rey por él tenga que ver con uno de ellos. De alguna manera, dudo que el rey necesite un sanador, considerando que todavía lleva a Balón. Bedivere no pudo evitar intervenir. Bueno, yo confiaría más en tu palabra en lo que respecta a la salud del rey que en la de cualquier otra persona, asintió Gawain, reconociendo el servicio de Bedivere como mayordomo y cuidador de su tío. Por cierto, ¿cómo ha estado el rey últimamente, Bedivere? No he tenido tiempo de hablar con él desde que regresé de Listenoise. Últimamente ha estado distante, admitió Bedivere de mala gana. No sé mucho más, pero temo que lo que dijo Tristán en el banquete todavía lo moleste. Hubo una pausa incómoda después de eso, mientras Gawain y Gaeris intercambiaban miradas, antes de que Gawain finalmente hablara. Bueno, el rey nos dijo que honráramos la memoria de sus buenas acciones, independientemente de lo que dijera al final. En efecto, convino Bedivere, mientras Gaeris asentía desde donde estaba. Aunque, si fuera tan fácil, sintiendo, y temiendo con razón, la ira de Bedivere, Gaeris rápidamente cambió de tema. De todos modos, Bedivere, ¿crees que podrías vencer al escudero en un duelo? Espera, ¿te refieres a Gareth o a Jaune? Preguntó Gawain. No importa, estoy razonablemente seguro de que perdería contra cualquiera de los dos, suspiró Bedivere, distrayéndose exitosamente del tema de Tristán. No seas demasiado modesto,
Bedivere, Gawain le puso una enorme mano en la espalda mientras intentaba animarlo. También eres un caballero de la mesa redonda. En este momento, solo soy un caballero de la mesa redonda de nombre, respondió Bedivere con ironía. Las habilidades y hazañas del escudero Gareth ya superan con creces las mías, y el escudero Jaune tiene el dudoso honor de haber sobrevivido al entrenamiento de Mordred. Y esas eran solo las cosas que podían confirmar sin lugar a dudas. Algo había sucedido la semana pasada, que casi había derrumbado un ala entera del castillo construido por las hadas, y aunque nadie conocía los detalles, o al menos, ninguno que estuviera dispuesto a hablar, era obvio que ese algo probablemente había involucrado a Sir Mordred y al escudero Jaune, considerando la naturaleza de los aullidos, y el hecho de que el primero no había sido visto durante días después de eso, mientras que el segundo solo había sido visto al día siguiente del incidente, luciendo como si hubiera decidido pelear a puñetazos con un sajón mientras montaba un oso rabioso. Ah, no te preocupes, Bedivere, aún tienes tiempo para convertirte en un auténtico caballero, bromeó Gaeris con buen humor. Si lo deseas, siempre eres libre de unirte a mí y a Gaeris para una sesión de entrenamiento rápida, Bedivere, ofreció Gawain con sinceridad. Dudo que sobreviva, pero aprecio la idea, rechazó Bedivere sus esfuerzos sin rodeos, conociendo sus caracteres lo suficientemente bien como para saber que no se ofenderían por sus palabras, ni tampoco tenían intención de hacer daño con las suyas, tal era su naturaleza. Pero también era más que consciente de los límites de sus habilidades. Le faltaba incluso el talento natural que poseían la mayoría de los caballeros que lo rodeaban, y mucho menos las bendiciones de los espíritus o del sol. Al final, sin embargo, mientras pudiera servir al rey a su manera, estaría satisfecho. Antes de que Gawain o Gaeris pudieran dar más sugerencias de entrenamiento, que serían más parecidas a formas creativas y dolorosas de suicidarse si alguien como él lo intentara, Bedivere rápidamente cambió de tema. Por cierto, olvidé preguntar, ¿pero lograron encontrar a Sir Percival y Sir Bors en Listenoise? No he tenido noticias de él desde hace mucho tiempo. Ah, creo que estaban planeando buscar al rey pescador y el santo grial de nuevo. Gawain agarró el anzuelo. No nos topamos con ellos, o nos habríamos asegurado de que estuvieran presentes para el nombramiento de Gareth como caballero, pero lo último que supimos es que consiguieron un compañero adicional para ayudarlos en su búsqueda, un joven paje de justicia y altruismo excepcionales. Bueno, espero que esta vez logre hacerle la pregunta correcta al rey pescador, le deseó suerte solemnemente Bedivere, sabiendo que el fracaso de Percival en curar al hombre lisiado había pesado en su conciencia por un tiempo. Sin embargo, antes de que los tres hombres pudieran continuar su discusión, un pequeño cambio en el estado de ánimo de la habitación llamó su atención y se giraron para encontrar dos figuras más entrando al salón, una rubia alta y una armadura con cuernos. No puedo decir que esperaba que Sir Mordred asistiera a la ceremonia, admitió Bedivere, viendo a la multitud abrirse paso para el dúo mientras caminaban casualmente hacia el frente, aparentemente sin saber o sin importarles la reacción de la multitud hacia ellos. Tal vez los rumores de que el escudero Jaune tenía influencia sobre Sir Mordred eran ciertos, adivinó Gaeris, observando a los dos mientras permanecían uno al lado del otro, hablando entre ellos mientras estaban aislados entre el mar de personas. Tal vez, concedió Gawain, antes de resoplar. Pero todavía no confío en él. Afortunadamente, justo cuando Gaeris y Bedivere compartían miradas de compasión y suspiros de sufrimiento, un heraldo entró en la habitación y tocó un cuerno. Inmediatamente, la sala quedó en silencio, antes de caer de rodillas al unísono cuando el rey entró, seguido de cerca por Sir Lancelot, primero de la mesa redonda y caballero del lago. Cuando la gente se levantó, tomaron sus lugares de honor al frente del salón, antes de que el heraldo entrara a la habitación una vez más y tocara su cuerno una vez más. Esta vez, una chica diminuta y rubia entró al salón, vestida con una vestimenta blanca sencilla y cubierta con una túnica roja, su paso firme y seguro, aunque aquellos que la conocían desde hacía suficiente tiempo podrían haber notado las pequeñas cosas que delataban su inquietud, desde la forma en que sus puños estaban apretados más fuerte de lo necesario hasta la forma en que su mirada se desviaba de vez en cuando. De todas formas, no ocurrió nada digno de mención y Gareth llegó a su lugar frente al rey y su mentor, y rápidamente se arrodilló. Entonces el rey Arturo dio un paso adelante y su voz resonó por toda la cámara cuando comenzó. Sir Lancelot.
Sí, mi señor, el caballero en cuestión dio un paso adelante en respuesta, y Bedivere no pudo evitar levantar una ceja al observar bien los rasgos de Lancelot. Aunque lejos de estar despeinado, su cabello estaba notablemente descuidado en comparación con su impecable apariencia habitual, y las bolsas debajo de sus ojos estaban lejos de ser habituales, pero lo que realmente llamó su atención fue la corriente subyacente de nerviosismo que impregnaba su tono, así como también como sus ojos parecían estar perdiendo su chispa habitual, incluso cuando no lograban permanecer mirando la mirada del rey. Ciertamente, eso no se esperaba de alguien que estaba presentando a su escudero para ser nombrado caballero, y por la forma en que vio a Gaeris moverse, dudaba que fuera el único que lo hubiera notado. ¿Lancelot estaba enfermo? ¿Tenía algún problema personal? Bedivere no había preguntado realmente cómo había estado últimamente, confiando en que el mejor caballero de la mesa redonda habría tenido sus asuntos en orden, pero tal vez debería haber hecho un mayor esfuerzo para comprobar la buena salud de Lancelot. De todas formas, cualquier acción solo podía tomarse en el futuro. La solemne ceremonia estaba en pleno desarrollo y nadie se atrevía a perturbarla. Habiendo tomado al escudero Gareth bajo su cuidado, Sir Lancelot jura ante Dios que ha cumplido con su deber como su mentor al prepararla para una vida de defensa del código de caballería. Sí. Y habiendo sido testigo de los preparativos que el escudero Gareth ha tomado bajo su cargo, Sir Lancelot, ¿asegura usted que ella está lista para ascender del título de escudero y unirse a nuestras filas como uno de los caballeros de la mesa redonda? Sí. Escudero Gareth, el rey Arturo volvió su atención hacia la muchacha arrodillada. Sí, su majestad. Gareth mantuvo la cabeza agacha. ¿Renuevas una vez más tus votos, por tu nombre y honor, de mantener lealtad al legítimo rey de Inglaterra y de servir al reino de Camelot fiel y lealmente? Sí. ¿Y juras desarrollar tu vida para el bien mayor y poner el carácter por encima de las riquezas y la preocupación por los demás por encima de la riqueza personal? Sí. ¿Y juras mantener la humildad, decir la verdad en todo momento y cumplir tu palabra para siempre? Sí. ¿Y juras defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos y defender la justicia siendo justos con todos? Sí. ¿Y juráis no cometer jamás atropellos ni homicidios, huir siempre de la traición y dar misericordia a quienes la pidan? Sí. ¿Y juras no entrar jamás en batalla en una disputa injusta, ni por amor ni por ningún bien mundano? Sí. ¿Y juras ser siempre fiel en el amor y leal en la amistad, ser generoso con los pobres y con los que necesitan ayuda, perdonar cuando te lo pidan y vivir tu vida con cortesía y honor desde este día en adelante y para siempre? Sí. Entonces, escudero Gareth, ¿podrías levantar las manos hacia el altar?, preguntó gentilmente el rey Arturo, concluyendo el segmento de juramento de la investidura. Mientras Gareth obedecía, Lancelot se acercó a ella y se arrodilló, ciñéndole una espada alrededor de su delgada cintura. Al mismo tiempo, una espada fue presentada al rey Arturo sobre un cojín, y cuando Lancelot dio un paso atrás, su tarea cumplida, el rey Arturo levantó a Clarent, la espada de la paz, antes de colocar la parte plana de la hoja en el hombro del escudero Gareth, declarando: entonces, a partir de este día, yo, el rey Arturo Pendragón, te nombro Sir Gareth, caballero de la mesa redonda. La sala estalló en vítores cuando Sir Gareth se levantó, la sonrisa en su rostro rivalizaba con el sol del mediodía que brillaba a través de la vidriera con su brillo, e incluso se podía escuchar a Mordred unirse, sus guanteletes de metal chocando entre sí, aunque, por supuesto, ninguno podía rivalizar con el gran volumen de aplausos de Gawain. Sin embargo, justo cuando Artoria estaba a punto de invitar a Gawain a unirse a Lancelot para ponerle espuelas a Gareth, un pequeño favor a su sobrino, sabiendo lo mucho que significaría para él, para que pudieran prepararse para desfilar al recién nombrado caballero Sir Gareth por el resto de la ciudad, las puertas del salón se abrieron una vez más, revelando un Gawain con armadura, flanqueado por media docena de caballeros de la fuerza completamente armados. ¿Señora Gawain? Artoria no pudo evitar preguntar con incredulidad, mientras los aplausos cesaban inmediatamente y todas las cabezas se giraban hacia la repentina conmoción. Perdone la interrupción, majestad. Gawain bajó rápidamente la cabeza antes de volver a levantarla sin que nadie se lo pidiera. Temo que la situación sea extremadamente urgente. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, se volvió hacia una figura entre la multitud y proclamó: Jaune Arc.
estás acusado de alta traición contra el rey. Apresadlo. Notas del autor. Como dije en el último capítulo, este capítulo no llegaría pronto, aunque definitivamente no esperaba que la razón de eso fuera porque el hada de la trama exigió que escribiera algo más, y tuve que sacrificar casi 5000 palabras antes de que finalmente dejara de molestarme y realmente me dejara escribir esto. De todos modos, en cuanto a la gran revelación, sí, efectivamente, Jaune era el objetivo de las sospechas de Agravain, y no Lancelot. Mira, si realmente hubiera querido mantenerlo como un giro secreto, no habría incluido la sección de Agravain al final del último capítulo, y no habría incluido esa línea sobre sus hermanas ya que el adulterio de Lancelot no afectaría a Mordred en lo más mínimo. Pero cuando lo pensé, sentí que, si no hubiera incluido eso, realmente habría salido de la nada, especialmente porque la única pista habría sido Jaune mencionando casualmente que Agravain había estado fisgoneando en lo que había estado hablando con el rey, así como buscando más detalles sobre su hogar, y así, bueno, me alegro de que la mayoría de ustedes se hayan dado cuenta. Seré franco, fue difícil tratar de lograr el equilibrio adecuado de ambigüedad, donde hubiera suficientes migajas para conectar los puntos, y al mismo tiempo tener suficientes pistas falsas sobre Lancelot para hacer que las personas dudaran de sí mismas, y solo puedo esperar que haya tenido éxito. Volviendo a la historia, sé que la gente ha estado pidiendo a gritos el punto de vista de un forastero durante mucho tiempo, así que espero que hayan disfrutado del principio del final desde la perspectiva de Sir Bedivere, uno de los primeros miembros de la mesa redonda, y mayordomo y cuidador del rey. Es cierto que la mayor parte de lo que menciona ya se ha mencionado en capítulos anteriores, pero ¿qué se puede hacer realmente? No estaba exactamente planeando tener un capítulo con un punto de vista diferente hasta que me senté a escribir este. Además, francamente, cuando lo piensas, Jaune es prácticamente el Bedivere de Remnant, aunque sin un Artorial que servir, al menos en el canon. Ambos son hombres normales rodeados de personas de talento o bendición excepcional, que saben que les falta algo pero aún así intentan hacer lo mejor que pueden, ambos son extremadamente leales, ambos fallan en salvar a una niña, Bedivere específicamente falló en salvar a la princesa Helena de Bretaña, ni pudo hacer nada cuando Artoria fue asesinado por Mordred. Hombre, eso es deprimente. Pero, de todos modos, todas esas similitudes hacen que las diferencias entre Bedivere y Jaune sean aún más obvias. Bedivere trabajó duro para convertirse en la guardia real del rey y se dio cuenta con éxito de que su fingida indiferencia y fachada sin emociones era su intento de ser lo más justa e imparcial posible, pero sin importar cuánto lo quisiera, sin importar cuánto lo intentara, incluso cuando se convirtió en su guardia imperial, nunca pudo ver el verdadero rostro del rey, sus verdaderas expresiones, una sonrisa genuina en su rostro. Mientras que Pirra estaba feliz de dejar que Jaune conociera su verdadera yo, a pesar de su gran confianza en Bedivere, lo suficiente como para confiar en él para arrojar a Excalibur de regreso al lago, cuando ella estaba muriendo, Artoria aparentemente nunca tuvo ningún interés en decepcionar a esa última guardia a su alrededor. Además, en esta historia, Artoria fue a ver a Jaune específicamente porque era amigo de Mordred, y luego porque podía confiar en que él no interferiría con respecto a la situación de Lancelot. Incluso si Bedivere de alguna manera logró hacerse amigo de Mordred, no lo veo diciéndole a Artoria que manejó mal la situación del niño bastardo, y aunque probablemente hubiera aceptado mantener el asunto en secreto, simplemente no puedo ver a Artoria hablando voluntariamente sobre todo el tema con él, o con cualquier otra persona, para ser perfectamente honesto. Volviendo a algunas de las otras cosas que se discutieron, mira, una vez más, siento la necesidad de enfatizar esto, pero hay tantas lagunas en el relato de facto de la leyenda de Artoria que tengo que recurrir a otros relatos, para llenar los espacios en blanco. Y hay tantos relatos diferentes, que esto es mucho más una bastardización de múltiples historias diferentes, que basada en una sola fuente. Incluso el sangriento nombramiento de caballero y los juramentos, se basa en el juramento de Pentecostés a pesar de que no es la fiesta de Pentecostés, son simplemente bastardizaciones de unos pocos siglos de tradición caballeresca, ya que no hay una tradición precisa de la época que pueda utilizar, ya que la caballería solo era algo real en la Edad Media, y definitivamente no en la Inglaterra del siglo VI.
Me gustaría entrar en más detalles, pero mi cordura ya está desgastada y realmente no quiero volver a tener notas del autor casi tan largas como todo el maldito capítulo, así que lo dejaré ahí. En lugar de eso, me disculparé por la corta duración de este capítulo y del siguiente de manera preventiva. Consideré combinar los dos, pero, bueno, estoy bastante seguro de que no puedo continuar un capítulo justo después de soltar esa bomba, ¿verdad? Capítulo 23. Agravain acusando. Capítulo 23, Agravain acusando. Si no fuera por los pasos metálicos de los caballeros encargados de hacer cumplir la orden de Agravain, la habitación habría estado tan silenciosa que se podría escuchar caer una aguja, antes de que Jaune finalmente encontrara su voz, señalándose a sí mismo con incredulidad mientras preguntaba: ¿yo? Entonces los caballeros terminaron de abrirse paso entre la multitud para llegar hasta él, y él protestó rápidamente: espera, tiene que haber algún tipo de error. Sin embargo, antes de que el primero pudiera agarrarlo del brazo, Mordred lo detuvo, casi aplastando la muñeca del caballero con su agarre mientras gruñía: mantén tus manos fuera de él. Retírate, Sir Mordred, gritó Agravain mientras los otros 5 caballeros vacilaban, sabiendo que incluso juntos sus posibilidades de vencer a Sir Mordred eran inexistentes. No sea que tú también seas considerado sospechoso. Pero los caballeros encargados de hacer cumplir la ley no eran los únicos ocupantes de la habitación, y Sir Gawain intervino rápidamente, quitando con fuerza al pobre caballero del agarre de Mordred mientras advertía: creo que debería obedecer las instrucciones de Sir Agravain, Sir Mordred. Y creo que deberías mantenerte al margen de esto, Gawain, gruñó Mordred, mientras Gaeris se acercaba por detrás de él. Sir Mordred. Jaune intentó calmar a su mentor, mirando preocupado a todos los caballeros desarmados que los rodeaban mientras algunos de ellos comenzaban a moverse, mientras un estruendo crecía a su alrededor mientras la gente comenzaba a recuperarse del impacto. Afortunadamente para él, sin embargo, una de esas personas era Artoria, cuya voz silenció toda la sala cuando dio un paso adelante, preguntando: ¿cuál es el significado de todo esto, Sir Agravain? Mi rey, Jaune Ark es demasiado peligroso para seguir vagando libremente por nuestros pasillos, explicó Agravain con seriedad. Tengo pruebas de que ha estado confabulando con fuerzas de otro mundo y ocultando información vital sobre sus antecedentes, lo que, combinado con sus acciones, me lleva a creer que conspira contra usted y el reino, su majestad. Eso hizo que la multitud hablara de nuevo, y Jaune sintió ganas de encogerse ante la multitud de miradas penetrantes que estaba recibiendo, pero se obligó a soportarlas mientras trataba de defenderse. Pero, yo no, ¿por qué siquiera? Silencio, Jaune Ark, lo interrumpió Agravain con firmeza. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Artoria lo interrumpió, apenas disimulando la ira en su voz mientras lo reprendía. ¿Y por qué, Sir Agravain, esta prueba no fue presentada ante mí en privado? ¿Por qué has ignorado la piedra angular de nuestras leyes desde la época del Imperio, la presunción de inocencia, y en su lugar has presentado cargos públicamente, y durante un solemne nombramiento de caballero nada menos? Lo siento, majestad, pero me temo que es probable que ya se haya visto comprometida. Agravain bajó la cabeza. Después de todo, sus reuniones privadas con él no son ningún secreto, y si era tan peligroso como sospechaba, dudaba de mi capacidad para atraparlo yo sola. Jaune no pudo ocultar la mirada de absoluta incredulidad al escuchar las palabras de Agravain, y se imaginó que la mirada confusa que le dio a Sir Mordred fue repetida por su mentor. Estaban hablando de él, asociándose con fuerzas de otro mundo, conspirando contra el rey y siendo demasiado peligroso para que Agravain se arriesgara a enfrentarlo solo. A Jaune le resultó difícil reconciliar a quien fuera a quien se aplicaba esa descripción con, bueno, él. ¿Dudas de tu rey, Sir Agravain? Tronó Artoria, antes de que alguien más hablara también. Disculpe, mi señor, comenzó Sir Lancelot tosiendo, atrayendo la atención de todos en la sala. Sin embargo, cuando la habitación quedó en silencio, se tomó un momento para mirar el rostro de su esperanzado escudero y luego al claramente aterrorizado Jaune. Después de todo, él había sido quien sugirió traerlo a Camelot y había visto el impacto positivo que había tenido en Sir Mordred. Hace meses, toda esta situación habría sido absolutamente impensable. Pero eso había sido antes de conocer a Ginebra, hacía ya toda una vida.
A diferencia de los británicos, él se aferraba al credo de que tomaría la mano de la mujer que amaba si ella estaba en peligro, incluso si eso significaba abandonar sus juramentos, a su señor y a su propio país. Recordando la misteriosa carta que había recibido más temprano ese día, una que había amenazado con exponer la infidelidad de Ginebra con él si no apoyaba a Sir Agravain en lo que pudiera suceder ese día, dejó de dudar y decidió poner el bienestar de la mujer que amaba por delante de su propia caballerosidad. Yo apoyo las acciones de Sir Agravain. Sir Lancelot. Gareth no pudo evitar preguntar, completamente sorprendido por sus palabras. Son acusaciones muy serias las que Sir Agravain ha presentado ante todos nosotros, dijo Lancelot lentamente, manteniendo la mirada muy lejos de su escudero, de Jaune o del rey, mientras Agravain asentía con aprecio hacia él. Considerando la gravedad y urgencia de la situación, y teniendo en cuenta que puede que ya te haya hechizado, mi señor, y considerando que como miembros de la mesa redonda todos somos iguales, todos deberíamos escuchar el testimonio de Sir Agravain y tomar una decisión lo antes posible. Eso era todo lo que podía hacer por el joven. Por vergonzoso que pudiera ser un interrogatorio público, al menos la presencia del rey serviría para moderar los duros métodos de Agravain. Esto era mucho más amable que si simplemente hubiera permitido que Agravain se llevara a Jaune para interrogarlo en privado, quien, si bien nunca fue malicioso ni sádico, podía ser frío e insensible, a veces hasta el punto de la crueldad, en el cumplimiento de sus deberes, lo que habría sido el resultado inevitable incluso sin su intervención, o eso se dijo a sí mismo. Tal vez, si lo repitiera suficientes veces, él también lo creería. Artorias pudo mantener el disgusto en su rostro cuando escuchó las palabras de Lancelot solo a través de años de condicionamiento y experiencia, e incluso entonces estuvo muy cerca. Pero incluso cuando vio la mirada de traición en el rostro de Jaune, sin embargo, la parte lógica de ella señaló que, sin importar lo que hubiera estado haciendo con Guinevere, no podía haber ninguna razón para que él o Agravain fueran parciales con respecto a esta situación. En todo caso, Lancelot debería haber tenido todas las razones para defender a Jaune. Y si Lancelot, Agravain y Gawain estaban de acuerdo en algo, ¿no debería ser más probable que ella estuviera equivocada que ellos? De mala gana, Artoria miró hacia abajo, negándose a encontrarse con su amiga mientras tería. Si es así, entonces comience, rápidamente, Sir Agravain, aunque tendrá en cuenta que el acusado tiene todo el derecho a defenderse. Tienes mi agradecimiento, Majestad. Agravain hizo una reverencia antes de centrar su atención en Jaune, que todavía estaba siendo protegido de los diversos caballeros por Mordred. Originalmente tenía la intención de permitirte mantener tu dignidad viniendo en silencio, Jaune Ark, pero un interrogatorio público no me preocupa. Pero te ofreceré una última oportunidad. ¿Vendrás en silencio o te someterás al escrutinio de tus pares? Mordred tomó la decisión por él, negándose a ceder mientras afirmaba con seguridad. No se irá a ningún lado y estoy segura de que no tiene nada que ocultar. ¿Verdad, Jaune? Jaune realmente no sabía cómo responder a eso, considerando que en ese mismo momento estaba ocultando el hecho de que su mentor, la misma persona que acababa de hablar por él, era el hijo bastardo del rey, entre muchas otras cosas. Muy bien, que así sea. Agravain aceptó fríamente su decisión, haciendo un gesto para que los caballeros que había traído con él dieran un paso atrás. Entonces, empezaré. Jaune tragó saliva. Sin embargo, para su sorpresa, Agravain simplemente preguntó: Jaune Ark, ¿cómo llegaste a nuestras tierras? ¿No te lo dije ya? Jaune no pudo evitar levantar una ceja. Por favor, repita su respuesta. ¿Cómo llegó a nuestras tierras? Estaba luchando contra un dragón y una bruja, y luego perdí, y luego desperté aquí. Jaune dio la misma respuesta que antes. Eso no responde a la pregunta, señaló Agravain. No hubo informes de dragones y brujas en la región de Snowdonia en los meses previos a tu llegada, así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Cómo es que llegaste a despertar en nuestras tierras, Jaune Ark? Jaune hizo una pausa inquieta, antes de finalmente decidirse a decir la verdad. No lo sé. Eso fue lo último que pude recordar, antes de despertar en ese bosque, lo juro. En lugar de insistir, Agravain asintió. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿De dónde eres, Jaune Ark? ¿El reino de Vale? ¿Y dónde está el reino de Vale? ¿Está muy lejos?
intentó decir Jaune, a quien inmediatamente no le gustaba hacia dónde se dirigía esto. ¿Qué tan lejos?, insistió Agravain sin descanso. ¿Cómo sabes que está lejos? ¿Por qué has desalentado cualquier intento del resto de nosotros de echar un vistazo a tu casa, y mucho menos de ayudarte a regresar a ella? Quiero decir, acabo de revisar la biblioteca y tus mapas. Jaune podía sentir las miradas quemándole el aura. Yo, simplemente, no había nada. La ausencia de pruebas no es necesariamente una prueba de ausencia, refutó Agravain. Además, usted le mencionó a Sir Lancelot y Sir Gareth que se necesitaría al menos una vida para llegar allí. ¿Cómo sabe eso específicamente? ¿Cómo podríamos llegar al reino de Vale? ¿Y cómo llegó a nuestras tierras desde su hogar, si se necesitaría una vida para hacer el viaje? Eso, la mente de Jaune había estado dando vueltas desde que Agravain había abierto esa línea de preguntas en particular, y ahora estaba tratando de recordar cuándo había mencionado esas cosas. Eso tenía que haber sido, ¿qué? Meses atrás. ¿Y había sido tan específico? Sabía que había dicho que había sido mucho tiempo atrás, pero, ¿o es que has estado ocultando toda la verdad todo este tiempo? No, en realidad soy de un reino llamado Vale, de eso no tengo ninguna duda, lo interrumpió Agravain. A lo que me refería era al hecho de que el reino de Vale, y por extensión tú, sois de otro mundo por completo. La habitación quedó en silencio una vez más, y esta vez incluso Mordred miró a su escudero, aunque tal vez ni siquiera ella podía decirlo con certeza si por preocupación, sorpresa o confianza en su capacidad para defenderse. Fuera como fuese, definitivamente no esperaba que un Jaune con el rostro pálido susurrara en voz baja. Sé cómo. No estaba seguro sobre el reino de Vale, ni siquiera después de revisar todos los registros a los que habías accedido y no encontrar nada definitivo, admitió Agravain sin tono, mientras la sala estallaba en parloteo ante la admisión de Jaune. Pero de tu naturaleza, al menos, estaba seguro. Morgan dejó en claro que tu magia del alma, tu aura, era completamente antinatural. Sir Mordred también estaba diciendo algo ahora, pero Jaune no podía escucharlo, concentrado como estaba en tratar de defenderse. Está bien, sí, yo soy de otro mundo, pero no estaba tratando de ocultarlo ni nada. Solo, ni siquiera me di cuenta durante los primeros días que estuve aquí. ¿Y por qué no mencionaste nada una vez que llegaste a esa conclusión? ¿Cómo se suponía que iba a explicar que era de otro mundo? Jaune sacudió la cabeza impotente. Agravain lo miró con ojo crítico antes de resumir. De todos modos, estoy en lo cierto al afirmar que de hecho eres de otro mundo, traído aquí por medios desconocidos, y que, si no has mentido sobre tus orígenes, al menos has ocultado deliberadamente la verdad y nos has engañado. No fue deliberado, protestó Jaune débilmente, consciente de lo hueca que sonaba. Pero no podía dejar que la declaración de Agravain quedara sin respuesta. Incluso si todo lo que había dicho era técnicamente correcto, la forma en que Agravain enmarcaba las cosas estaba diseñada para retratarlo de la manera más negativa posible. Incluso con todo eso establecido, Sir Agravain, intervino Artoria, su mirada oscilando entre los dos, ninguna de esas cosas va en contra de las leyes de nuestras tierras, y mucho menos justifican un cargo de alta traición. Después de todo, no pocos de nuestros caballeros tienen antecedentes sospechosos, y si tener conexiones con otro mundo fuera un crimen, yo misma tendría que ser encarcelada, por no hablar del mago de la corte o de su propia madre. Sigo sin ver qué ha hecho Jaune para merecer todo esto, Sir Agravain. Aún no he terminado, Majestad, le aseguró Agravain impacientemente al rey, antes de volver su atención a Jaune y continuar. Creo que dijiste que pasaste casi 3 días en ese bosque en Snowdonia antes de tropezarte con Sir Mordred, Jaune Ark. ¿Cómo sobreviviste? Jaune consideró cuidadosamente su respuesta esta vez, aunque por más que lo intentó no pudo entender a qué se refería Agravain con esa pregunta. Finalmente, pidió una aclaración. ¿Qué quieres decir con que comió? No, Agravain negó con la cabeza. Repito, pasaste 3 días, perdido y solo, en el territorio de los Adank. Una vez más, ¿cómo sobreviviste? Creo que tuve suerte. Nunca vi ni rastro del Adank, y mucho menos del monstruo en sí, hasta que vi a Sir Mordred luchando contra él. Colocaste trampas en las orillas de su lago, e incluso arponeaste peces y bebiste de sus aguas.
No creo que la mera suerte pueda explicar tu supervivencia, señaló Agravain, antes de teorizar. Más bien, es mucho más probable que el demonio del agua te notara y decidiera que tu muerte no era lo mejor para él. Jaune parpadeó, necesitando unos momentos para procesar la acusación, y su tono era completamente incrédulo cuando preguntó: ¿por qué pensarías que el Adán me quería vivo? ¿Estás sugiriendo que Jaune estaba trabajando con el Adán?, preguntó Mordred. Su capacidad de contenerse casi había desaparecido, y los caballeros a su alrededor se estremecieron nerviosos cuando ella le recordó furiosamente a Agravain. ¿Recuerdas que fue Jaune quien me ayudó a matarlo, verdad, Agravain? Quizás eso también fue por voluntad propia, reflexionó Agravain crípticamente, antes de admitir: de todos modos, eso no es necesariamente lo que estaba insinuando. Más bien, esto se relaciona con lo que Morgan me dijo. Jaune Ark, no solo el mundo del que provienes es tan completamente distante del nuestro que Morgan, con todo su poder y conexiones en el revés del mundo, no pudo encontrar información alguna al respecto, sino que durante su breve encuentro contigo, Morgan observó algo más, una influencia de otro mundo en tu alma que se hizo notoria debido a tu uso de ella como armadura. Espera, ¿qué? Jaune no tenía idea de qué hacer con esta nueva información. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar al enterarse de que había algo en su alma? Si me permite ser tan atrevido, Agravain lo ignoró. Me gustaría postular que Jaune Ark efectivamente cayó durante su batalla, en su mundo, pero algo usó su muerte para traerlo a nuestras tierras, algo que lo marcó para que sus compañeros demonios y monstruos lo dejaran en paz, algo que tenía la intención de que Jaune Ark fuera llevado a Camelot, armado con una historia simpática y un sueño noble que lo haría querido por cualquiera entre nosotros, el infiltrado perfecto. Después de todo, veamos las acciones que has llevado a cabo al llegar aquí. Te has hecho amigo con éxito de varios caballeros de la mesa redonda en cuestión de meses, has comenzado a hacerte un nombre especialmente a través del uso aparentemente milagroso de tu hechicería sobrenatural, y ahora incluso nos quieres hacer creer que el rey solicita tu presencia en privado a diario simplemente porque tiene curiosidad por otro reino, o que requiere los servicios de un simple escudero. Bueno, no, quiero decir, pero, tartamudeó Jaune, las palabras le fallaban por completo mientras trataba de descubrir cómo transmitir que todo lo que había hecho en realidad había tenido una explicación lógica, razonable y no siniestra. Había aceptado unirse a los caballeros de Camelot porque no tenía idea de qué hacer una vez que se dio cuenta de que no estaba en Remnant, solo había podido hacerse amigo de varios caballeros de la mesa redonda porque, bueno, los extraños eran solo amigos que aún no habías conocido, ¿verdad? Había usado su aura para curar a las personas, porque podía curar a las personas, y no podía simplemente hacer la vista gorda ante el sufrimiento de los demás si sabía que podía ayudar, y en cuanto al rey, bueno, a menos que quieras ilustrarnos sobre qué fue tan vitalmente importante que requirió que el rey te buscara personalmente, lo desafió Agravain, o qué sucedió la semana pasada que causó que Sir Mordred perdiera completamente el control y casi destruyera una sección del castillo antes de que de alguna manera lograras calmarlo. Jaune no podía hacer más que mirar a su alrededor sin poder decir nada. Después de todo, ¿qué podía decir? Que lo primero había sido porque Arturo había querido su ayuda para lidiar con el hecho de que la reina estaba teniendo un romance con Lancelot, y lo segundo porque Sir Mordred se había enterado de su ascendencia por su madre. Incluso si alguien creyera en esos cuentos fantásticos, él había prometido no revelarlos nunca, y un Ar nunca faltaba a su palabra. Con una última mirada corta a Arthur y su mentor, Jaune bajó la mirada y admitió con los dientes apretados: no puedo. Muy bien, entonces, Agravain simplemente asintió, antes de volverse hacia el rey y concluir: y ahí lo tiene, su majestad. Asociándose con fuerzas de otro mundo, consciente o inconscientemente, y ocultando la verdad, lo que a la luz de la mancha de otro mundo en su alma hace que sus acciones en Camelot sean extremadamente sospechosas. Independientemente de si todo fue intencional o si él no era más que un peón involuntario, en mi humilde opinión, la presencia continua de Jaune aquí presenta un peligro claro e inaceptable tanto para su persona como para el reino, incluso si no sabemos el objetivo final detrás de esto. Artoria simplemente miró a Agravain y Jaune impasible, ignorando el alboroto de la multitud que los rodeaba mientras internamente su mente corría.
Lógicamente hablando, ciertamente era preocupante que Jaune no hubiera aclarado sus orígenes, y si lo que Agravain había teorizado era cierto, entonces sus acciones requerían investigación. Sin embargo, emocionalmente hablando, no pudo evitar sentir ira hacia Agravain por haber vuelto el honor de Jaune en su contra, usando su pedido de ayuda del joven escudero como un punto de sospecha, y bajo su capa sus nudillos se habían vuelto blancos hace mucho tiempo por lo fuerte que había estado agarrando su trono. La única razón por la que no lo había castigado por fisgonear tan profundamente en su privacidad era que sabía que Agravain no conocía todas las circunstancias y solo estaba tratando de protegerla, que tales hechicerías para encantar a uno realmente existían, y que su reprimenda hacia él sin ser capaz de explicar ella misma para qué había requerido sus servicios solo serviría para hacer que Jaune pareciera aún más sospechoso, que el rey saldría en su defensa por sobre su propio sobrino y secretario de larga data, mientras se negaba a dar más detalles. ¿Pero qué podía hacer? Admitir públicamente que había engendrado un hijo bastardo con su media hermana, que inicialmente había rechazado a dicho hijo como propio y que, por tanto, había tenido que recurrir al escudero de dicho niño en busca de consejo. O tal vez admitir que su esposa mantenía una aventura con uno de sus caballeros y, de ese modo, condenar a Ginebra y a Lancelot y correr el riesgo de fracturar el reino. Artoria respiró profundamente, tanto para tranquilizarse como para ganar tiempo, mientras intentaba pensar en su próximo curso de acción, y después de otra revisión de las declaraciones de Agravain, se aferró a algo. Señor Agravain, hasta ahora solo ha podido hacer conjeturas sobre la naturaleza de esta influencia de otro mundo. ¿Estaría en lo cierto si digo que no ha podido identificarla definitivamente? Eso sería correcto, mi señor, asintió Agravain. Pero teniendo en cuenta todas las pruebas disponibles, lo más probable es que se trate de algo repugnante y demoníaco. Pero considerando su naturaleza de otro mundo y la singularidad de la magia de su alma, ¿no es posible que tal influencia pueda ser simplemente inherente a cualquiera de su mundo, donde tales habilidades son más comunes? Ofreció Artoria. Eso, ciertamente es una posibilidad, Su Majestad, Agravain concedió de mala gana, aunque incluso cuando los ojos de Jaune se abrieron, una chispa de esperanza regresó a ellos por primera vez desde que todo esto había comenzado. Agravain protestó. Pero los riesgos. Sus preocupaciones son ciertamente válidas, Sir Agravain, concedió Artoria, antes de continuar. Pero todo depende de que dicha influencia sea algo malicioso por naturaleza, algo que hasta ahora no se puede probar más allá de toda duda. Sir Bedivere. Sí, Su Majestad. Bedivere dio un paso adelante, sin esperar que lo llamaran tan repentinamente. Encuentra y trae al mago de la corte, Merlín, ordenó Artoria. Él examinará el aura del escudero Jaune y emitirá un veredicto. ¿Qué pasa con mi madre, Su Majestad?, sugirió Gawain, dando un paso adelante mientras Bedivere salía corriendo de la habitación. Si ella fue la que se enteró inicialmente, quizás ella también podría identificar su verdadera naturaleza con una investigación más profunda. Artoria se volvió hacia su sobrino mayor, maravillándose de cómo su intrigante media hermana mayor había producido un niño tan ingenuo, que podía hacer una sugerencia tan seria. No había estado allí cuando su engaño había hecho que Caliburn fuera derrotada por el rey Pellinore. De todos modos, fuera o no ciego en cuanto al verdadero alcance de las ambiciones de Morgan, considerando todo lo que ella había hecho, el más reciente de los cuales, que había descubierto ahora, era de alguna manera obtener su semilla sin su conocimiento y usarla para crear un niño bastardo que envejeció más del doble de lo que era normal para los humanos, al que luego había sometido a un régimen de entrenamiento mejor descrito como casi imposible antes de enviar el resultado a Camelot en secreto. Artoria no estaba dispuesta a dejarle esto a ella, y por eso rechazó gentilmente a Gawain. Tal vez, pero el regreso de Merlín a Camelot ya se debió haber hecho hace mucho de todos modos, y estoy segura de que tu madre tiene mucho que hacer, tanto en su posición como reina de las hadas como de Orkney. ¿Estás seguro? Siempre puedo preguntar. No será necesario, Sir Gawain, respondió Artoria, antes de volverse hacia Agravain y Jaune y dar su veredicto. En cualquier caso, aunque castigaré al escudero Jaune por no ser del todo sincero respecto a sus orígenes, el cargo de alta traición quedará en suspenso, a la espera de las investigaciones de Merlín.
Hasta entonces, aunque no podrá ir a ningún lado sin la compañía de Sir Mordred u otro caballero, seguirá siendo considerado inocente, a menos que su culpabilidad pueda probarse de manera concluyente. Mientras la conmoción en la habitación aumentaba después de su juicio, ella continuó. Si no hay nada más, entonces todos abandonarán la habitación, excepto Sir Mordred y el escudero Jaune. Notas del autor. Así concluye la acusación de Jaune Ark en un capítulo corto, más o menos, y definitivamente polémico. Me disculpé por ello de manera preventiva en el último capítulo, y antes de que alguien comience a tratar de introducir un procedimiento legal real en esto, esta escena no tenía la intención de parecerse a una sala de audiencias de ninguna manera, teniendo en cuenta que el juez es amigo del acusado, ciertamente espero que no. Además, me disculpo por el gran esfuerzo que se requiere para seguir el proceso de pensamiento de Agravain, pero al final, con suerte, deberías ser tan competente en gimnasia mental como él. De todos modos, antes de que salgan las orcas y las antorchas, cuando lo piensas, realmente hay muchas preguntas en torno a las circunstancias de Jaune. ¿Cómo llegó a Camelot este Remnant? ¿Por qué vino aquí? ¿Por qué el Adang lo ignoró? ¿Por qué fue atacado constantemente por animales salvajes mientras viajaba con Sir Mordred, entre los capítulos 14 y 15? ¿Por qué nunca abordé ninguno de ellos, junto con la reacción de Morgan al conocer a Jaune a pesar de mi tendencia a abordar todo en mis notas del autor? ¿Por qué la primera letra de cada párrafo de las notas del autor del capítulo 21 deletreaba de Monarch? ¿La influencia de otro mundo en su alma es algo siniestro y demoníaco o simplemente está relacionada con lo que los dioses hermanos le hicieron a la humanidad de Remnant que les permite usar aura y semblances? ¿Por qué un simple escudero ha estado fraternizando con múltiples caballeros de la mesa redonda e incluso se ha reunido con el rey en privado con frecuencia? Para cualquiera que esté esperando respuestas definitivas a esas preguntas y más, estoy seguro de que algunas de esas preguntas pueden responderse muy fácilmente. El lector tiene acceso a mucha más información que la mayoría de los personajes, y el resto tal vez pueda responderse respondiendo a la pregunta de qué es esta historia. Después de todo, no es típico de las historias Isekai que tales preguntas a menudo se pasen por alto. Estoy seguro de que la mayoría de la gente ya me conoce lo suficientemente bien como para saber que mi proceso de escritura es menos planificación a largo plazo y más improvisación a ciegas, con suerte, pero aún así, algunas de esas preguntas también existen en el universo, y después de revisar todos los informes y registros sobre Jaune a pedido de Morgan, y encontrar todas las inconsistencias previamente excusadas debido a dolor o confusión, el maestro espía paranoico Agravain claramente ya no acepta accidente cósmico, coincidencia o no sé como respuesta. Y eso nos lleva a las acciones finales de Agravain. El escenario ideal habría sido, por supuesto, enfrentarse a Jaune en privado. Le ahorra vergüenza al rey, así como a él, a Jaune, a Gareth y a Mordred, especialmente si Jaune en realidad era inocente. Pero eso conllevaba el riesgo de que él fuera hechizado de manera similar. Si Jaune pudiera hechizar al rey, ciertamente no sería inmune, y si Jaune era realmente un demonio de otro mundo, era más que posible que Jaune pudiera matarlo o escapar. De ahí la alternativa. Un arresto público del desprevenido escudero, durante una ceremonia en la que estaría rodeado de caballeros de la mesa redonda, y efectuaría el arresto al mediodía, cuando Gawain estaría más fuerte. Tendría que responder ante su familia y el rey, por supuesto, pero era el curso de acción más seguro, en lo que a él respectaba. Y solo para estar seguro, también estaba su influencia sobre Lancelot. En cuanto a Lancelot, sí, tal como en el canon, Morgan también le contó eso a Agravain, y, por supuesto, él también lo investigó, sabiendo que Morgan era Morgan. En el canon, Agravain comenzó a usarlo para amenazar a la reina, lo que luego provocó que Lancelot tomara medidas drásticas para protegerla. Aquí, en cambio, usa el conocimiento del asunto para amenazar a Lancelot para que lo apoye ahora. ¿Qué? ¿Esperabas que Lancelot hiciera lo correcto? Para ser justos, trató de cambiar el guión, dándole a Jaune la oportunidad de defenderse frente al guión en lugar de ser interrogado en privado por Agravain, pero aún así, y en cuanto a por qué Artoria accede a dejar que Jaune sea interrogado, solo para señalar que es un mundo donde existe la magia, la fascinación, el encanto y el encantamiento. Después de todo, Mordred solo fue concebido porque Morgan encantó a Artoria después de que Merlin le diera una polla, y esa es una oración que nunca pensé que escribiría.
Por otra parte, para aquellos a quienes les haya molestado que Jaune solo interactúe con un puñado de personas en Camelot, eso fue intencional. Para Jaune, él simplemente se siente incómodo entre multitudes de personas que no conoce, especialmente cuando están chismoreando sobre él, por lo que se limita principalmente a sus amigos, pero con todos los demás. Solo recuerden la perspectiva de Bedivere sobre Mordred y Jaune entrando en el salón abarrotado. La forma en que permaneció aislado, la forma en que nunca se molestó en abordar ninguno de los rumores que circulaban sobre él, a pesar de que intentó que Mordred y Artoria se comunicaran realmente, su falta de comunicación con el resto de Camelot ahora le está mordiendo el trasero. Por último, para los chicos que realmente se indignaron porque dije que Jaune era un tipo normal rodeado de personas con un talento excepcional como Bedivere, solo recuerden, solo en esta historia, Jaune sobrevivió al entrenamiento de Mordred y su colapso, y se enfrentó a Gareth, quien derrotó a múltiples enemigos con mucha más experiencia en una justa. Y en una línea similar, Bedivere fue uno de los primeros miembros de la mesa redonda, lo que significa que estuvo allí al lado del rey Arturo mucho antes de que ella derrotara a Vortigern y reclamara Camelot, y se ganó su rango como cuidador de Artoria y / o guardia imperial. La traducción es un poco dudosa. Ambos son, a su manera, individuos excepcionalmente talentosos y trabajadores, pero así como Jaune se rodea de Pirranicos, Nora Valkyrie, Liren y el equipo Rubí, Bedivere está constantemente rodeado de los superhumanos de la mesa redonda, de ahí que ambos se vean a sí mismos como personas normales. Además, el verdadero talento de Jaune en la batalla, en mi opinión, no es su habilidad con la espada y el escudo. Es su mente analítica y sus habilidades de liderazgo. Solo mira el episodio 8 de la temporada 1, Jugadores y Piezas. Ese fue el primer día de Jaune conociendo al resto del equipo JNPR, y muy posiblemente su primer día luchando realmente contra Grimm, y mucho menos contra un Death Stalker. En cuestión de minutos, pudo identificar una debilidad en el Death Stalker y coordinar a JNPR para aprovechar dicha debilidad para matarlo. Y diablos, solo mira el volumen 3, durante la primera ronda del Festival Vital. Lamentablemente, realmente parece que ese aspecto de él fue ignorado con el paso del tiempo, pero de nuevo, en realidad no he visto nada más allá del volumen 5, capítulo 20. Articulación de la aventura capítulo 20, articulación de la aventura era una mañana tranquila y pacífica, como innumerables otras que Camelot había conocido desde que las hadas ayudaron a reconstruirlo a partir de las ruinas de Londinium, después del legendario enfrentamiento entre el dragón rojo y el dragón blanco. Ñ.